Cordial saludo para todos. Esta vez les presentamos nuestro proyecto de grado titulado Percepción de la música denominada Soye en Cartagena, su auge en la década de los 70s y 80s, en estas dos décadas, y su reproducción en la actualidad. Nuestro grupo, por supuesto, está conformado por quien les habla, Steven Daniel Borges Cuello, en compañía de Guillermo Herrera Gómez, pero esta vez les voy a presentar exactamente nuestro proyecto, enviándoles un cordial saludo para todos ustedes que nos pueden ver en este momento. Explicamos todos estos puntos importantes. Por ejemplo, estos serán nuestros puntos en la presente sustentación, introducción, planteamiento, objetivos y lo correspondiente para presentar los debidos resultados de nuestro proyecto. Avanzamos entonces para presentarles nuestra introducción, y es que nuestro trabajo propende analizar la percepción de la música denominada Soye a partir de las influencias en su época de auge durante las décadas de los 70s y 80s, ver de qué manera se recepciona y ver de qué manera se percibe en el año 2020 la reproducción de todos estos géneros que hicieron parte de este compilado de los Soye como tal, contextualizando por supuesto debidamente la asociación del término Soye a la música y realizando también un recorrido por el auge y la reproducción de la misma a partir de canales de difusión como la radio principalmente. En nuestro planteamiento vemos algunos puntos importantes, y es que con la salida del aire de esta emisora Victoria, que es uno de nuestros ejes para analizar ciertas cosas, la música fue desapareciendo del escenario cartagenero. Las dinámicas radiales empezaron a cambiar a un contenido más comercial a partir de la salida de la emisora Victoria, en la cual vamos a ahondar un poco. De hecho, en un capítulo tenemos algo destinado precisamente para hablar de todo ese papel que tuvo Victoria en la reproducción como tal de esta música Soye. También tocamos el tema de que todo esto denominado Soye no contó con la misma suerte que varios géneros afroantillanos y africanos con los que compartió canales de difusión. Aquí estamos hablando precisamente de los picos, y que esta música de alguna u otra forma empezó incursionando un poco en los picos, pero que no tuvo tanta trascendencia. Y por último, en nuestro planteamiento también especificamos que se desconoce actualmente el impacto que podría generar en la audiencia actual la programación radial de estos géneros, entendiendo de que desde hace ya mucho rato no han hecho parte de los medios de comunicación como la radio, principalmente locales. Estamos hablando en este contexto local. Bueno, nuestra pregunta problema es: ¿cómo se percibió la influencia de la música denominada Soye en Cartagena en las décadas de los 70s y 80s? ¿Y de qué manera se percibe su reproducción en el año 2020? Para responder un poco esta pregunta y para ya adentrarnos un poco en lo que tiene que ver con los objetivos, pasamos entonces a nuestro objetivo general, el cual es analizar la percepción de los locutores, productores y disc jockeys. Para eso pues tendremos un muestreo y por supuesto también oyentes acerca de la influencia de la música denominada Soye en las décadas de los 70s y 80s y su recepción, de qué manera es recibida, de qué manera es digamos que percibida esa reproducción de la música en este presente año 2020, que es en el año donde se realiza nuestro proyecto. En los objetivos específicos tenemos describir la onda y el término Soye y su vinculación con la música en la ciudad de Cartagena durante las décadas de los 70s y 80s. Analizar el papel de la emisora Victoria, ya esto lo habíamos mencionado someramente, esta vez hace parte de uno de nuestros objetivos específicos, y es analizar el papel de la emisora Victoria en la reproducción de la música denominada Soye, y por último explicar el proceso de concepción y producción de la franja musical Unas son de láser y otras de vinilo, que es una propuesta de reproducción de toda esta música, de una compilación de los grandes éxitos que sonaron en Cartagena durante estas dos décadas, pero también tiene una parte actual importante. Por eso hace parte de nuestro principal interés analizar un poco de qué manera puede ser percibida, y por supuesto también esa relación con el gusto musical de los jóvenes y adultos contemporáneos de Cartagena. Como justificación tenemos que la percepción de la reproducción de los géneros musicales que hicieron parte de los Oye a través de la radio en el 2020 es un punto importante, entendiendo que su auge en la ciudad fue muy grande durante estas dos décadas.
Hay una relación con las dinámicas musicales por parte de los jóvenes enmarcadas en lo denominado Soye, que hizo parte de ese periodo, y por ende es importante también ahondar en eso a partir de la forma y de lo importante que fue en su época, como en la actualidad puede ser percibida, y por supuesto también ahondaremos en las causas de la decadencia de la música denominada Soye en la ciudad, partiendo de que hizo parte del estilo de vida como una emergencia, como emerger por parte de los jóvenes en Cartagena, buscando quizá unas alternativas musicales totalmente distintas, y la trascendencia de otros géneros por encima de la música denominada Soye. Todos estos puntos están especificados en cada uno de los capítulos, principalmente cuando hacemos este recorrido por el contexto Soye y por el papel de Victoria. Bueno, la metodología tiene un enfoque cualitativo basado en la exploración y descripción. Buscamos, indagamos relaciones de tipo social y cultural, y por supuesto utilizamos unos elementos cuantitativos para organizar algunos resultados, cuyo soporte de la investigación no es en gran manera cuantitativa. Por ende, esto no hace parte de las conclusiones en sí mismas. El método inductivo, bueno, también hace parte de nuestra metodología, porque sacamos conclusiones a partir de los análisis de los resultados en nuestros métodos de captación de datos. El muestreo de expertos, especialistas, un grupo selecto de personas que hicieron parte de Victoria Internacional Estéreo en su época de funcionamiento. Estamos hablando entre el año 75 y el año 88, 89. Ese año final no se sabe con precisión. Ahondamos también en estos pues participantes especialistas de forma colaborativa. Aquí están, aquí pueden verlos. También hizo parte el muestreo de participantes voluntarios. Es una muestra autoseleccionada que se fue completando bajo la técnica o el muestreo bola de nieve. Partimos de un grupo determinado y a través de ellos logramos alcanzar la cantidad esperada, que eran 50 encuestados. En el rango entre los 15 y los 45 años, puesto que no se pretendía de pronto partir de esa nostalgia que tenía que ver bueno, a veces nosotros digamos que tenemos una cierta vinculación al gusto musical a partir de lo que recordamos. Esta vez sacamos ese ámbito nostálgico y nos permitimos hacer un rango de edad que no permitiera, digamos que vincularse directamente a este sentir nostálgico y a extrañar cosas, sino que fuera algo un poquito más imparcial para poder hablar de una forma un poco más objetiva a partir de los resultados. Bueno, los capítulos estaban compuestos de varios títulos y por supuesto subcapítulos. En el contexto Soye hablamos del término como tal, todo lo que significa, toda esta vinculación que tiene que ver con la música, por supuesto, el vestir, los escenarios, algo que también es importante porque incluso se llama a la gente como algo Soye. Sin embargo, aquí ya empezamos a hacer unos descubrimientos importantes, y es que el término Soye no puede hacer parte de la música debido a su carácter universal. Entonces, a partir de este capítulo ya empezamos a ahondar en todas estas palabras que no pueden ser usadas para asociarse a la música como tal. Bueno, también la llegada de la música joven del mundo a Cartagena a partir de la canción Tobacco Road de Eric Burdon. En el segundo capítulo, la música de Victoria, el sonido joven del mundo, explicamos todo este proceso, todo lo que tuvo que ver con el papel de Victoria, su nacimiento, su consolidación, la formación del gusto musical a partir de Victoria, en un análisis que hacemos a partir de Victoriano Darias de las Heras, y con algunos referentes que él toca precisamente al momento de analizar toda esta formación del gusto musical. Y los géneros musicales y su reproducción, ahondando un poco en los géneros y de qué forma fueron reproducidos a través de Victoria, además de algunos eventos en donde estuvo Victoria y la decadencia de esta radioestación, de esta emisora. Bueno, por último, el capítulo El poder de la nostalgia incluye la creación de la franja Unas son de láser y otras de vinilo como uno de los referentes actuales, por el cual analizamos un poco de qué forma es recibida esta música. También
la parte de percepción de la franja desde los expertos y por último el gusto por los géneros es el análisis a partir de la encuesta. En este subcapítulo último es donde metimos nuestra encuesta, todo este valor cuantitativo de la investigación que complementa un poco todo lo que venimos haciendo en esta misma línea. Para ello presentamos los siguientes datos y es que primero hicimos una pregunta acerca de la identificación de la música de estas dos épocas, 70s y 80s, en donde encontramos una gran identificación con un 86%, principalmente con los géneros escuchados reggae, rock, baladas en inglés y el pop internacional, seguido del dance, el disco y otros géneros que también hicieron parte de esta onda musical soy. La afinidad con los géneros principalmente estuvo con el reggae, que fue uno de los que se quedó allí, por lo menos en una ciudad costera como esta, en ese gusto. Y hablamos también de otro género que siempre está mandando parada en todos estos resultados, que es el rock, seguido de las baladas en inglés y del pop internacional. Esos son los 4 principales. Al lado derecho de sus pantallas ustedes pueden ver exactamente una lista de las bandas a las que nuestros participantes, nuestros encuestados mencionaron y que hicieron parte de toda esta música de los 70s y 80s, en donde apreciamos por supuesto que los países como Estados Unidos y el país de Inglaterra son los que principalmente aparecen en la tabla de los grupos, bandas y todos estos artistas. Eso configura un poco nuestro trabajo acerca de que lo que más sonó realmente fue lo del idioma inglés, la música anglo. Los canales de consumo en la actualidad son YouTube, radio y Spotify. Bueno, YouTube, Spotify y radio, en ese orden, son los 3 primeros, pero más importante es YouTube, que es donde las personas suelen consumir más este tipo de música y ya no tanto por radio. Y las sensaciones al escuchar este tipo de música en radio pues serían bastante positivas, a gusto y feliz son los resultados más altos en esta pregunta. Hicimos también una pregunta de conocimiento de medios en donde quizá algunas personas podrían identificar medios que colocaran este tipo de música. Uno de los medios fue UDC Radio. Entonces partimos de el conocimiento que se tiene de UDC Radio como emisora y el conocimiento de la franja como tal. Entonces, en el 62% la gente conoce UDC Radio, pero no hay una identificación de la franja porque nuestro porcentaje es el 78%. Conocen el medio, pero no se sabe todavía que hay una franja musical que presenta este tipo de géneros que hicieron parte de una onda juvenil durante los años 70 y 80 en la ciudad de Cartagena. Bien, las conclusiones que sacamos son las siguientes. La música tuvo mucha acogida en la ciudad en estas 2 décadas, 70 y 80, principalmente por la existencia de un medio especializado que divulgara este tipo de música, el caso de la emisora Victoria. Número 2. La trascendencia del término soye solamente perteneció a los sectores populares. Esto era de lo que hablábamos ahorita, que tenía que ver con que no debe existir una denominación general de la música debido a su carácter universal y la música no podría ser asociada a lo soye simplemente como un disfrute. O sea, quizá los jóvenes en la actividad de escuchar este tipo de música eran conocidos como soye. Igual es un poquito, no sé, algo como que puede sonar arbitrario, vincularlo como tal a la música y no hacerlo parte de su lugar como tal, que fue el sector popular, ¿sí? Principalmente. Sin embargo, esta música tuvo espacios de convergencia con toda la juventud de la ciudad, no propiamente denominada de esa forma. Aquí hacemos entonces una claridad de que el término no fue exactamente concebido de forma general en la ciudad. A pesar del gusto por los géneros, la franja no tiene una consolidación debido al poco conocimiento del medio, que era lo que veíamos hace unos segundos atrás, como apuesta del formato Adult Contemporary en las noches, que es el formato que tenía Victoria en su existencia. En la actualidad se puede acceder a la música en un determinado momento. Es por eso que las personas prefieren YouTube o Spotify por encima de la radio, porque principalmente no tienen un horario, no se adaptan a ciertas rutinas, sino que pueden escucharlas en el momento que ellos consideran.
Número 5. En Cartagena poco se apuesta al contenido internacional, por lo menos a nivel radial y no en español por parte de los medios. Porque la programación desde ya hace un par de años es tropical y es juvenil principalmente, con la salida ya de varias emisoras. Digamos que se fue configurando un poco que Cartagena era un público más tropical y más urbano en cuanto a lo juvenil. Y la franja podría impactar en la ciudad si se le apuesta al cambio generacional, es decir, juntando este tipo de música, pero también haciendo parte de la nueva ola de artistas anglo y de todo esto que también puede impactar un poco en la ciudad. Bueno, ha sido un placer presentarles nuestro proyecto, un placer acompañarles en este rato y espero que lo hayan disfrutado enormemente. Un abrazo, bendiciones.